privilegio poder compartir la palabra del Señor con cada uno de los que estamos acá. Y vamos a leer entonces en el Evangelio según San Lucas capítulo 10. Evangelio según San Lucas capítulo 10. Vamos a leer un relato ya muy conocido, quizás ya lo hemos leído más de una oportunidad, pero lo vamos a volver a leer en esta oportunidad. En el versículo 38 dice lo siguiente, Lucas capítulo 10. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa solamente te es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ese es un relato muy conocido, hermanos, de la palabra del Señor. De acuerdo al Evangelio de Juan, entendemos de que Marta tenía una hermana, como lo dice acá. Su hermana se llamaba María, pero también ellos tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Lázaro fue un hombre que murió y que nuestro Señor Jesucristo le volvió a la vida, y es el momento conocido como la resurrección de Lázaro, cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, conociendo a estos tres hermanos, ellos eran muy queridos por nuestro Señor Jesús. No solamente por nuestro Señor Jesús, sino también ellos querían y amaban mucho a nuestro Señor Jesús. Pero en este pasaje deseo llamar su atención, hermanos, a lo que dice el versículo 39, cuando dice que María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En el tiempo bíblico, sentarse a los pies de alguien era una frase que no solamente es lo que nosotros creeríamos que es sentarse junto a alguien, sino es una frase que lleva más allá, lleva atención, lleva propósito y lleva también admiración. Por eso es que en esta tarde quiero hablarles bajo este tema: ¿a los pies de quién te sientas tú? ¿A los pies de quién te sientas tú? Encontramos entonces a dos hermanas, Marta y María. Cada una de ellas amaba al Señor de una forma sincera. Cada una lo hacía como podía, pero de acuerdo a lo que el Señor Jesús dice, María escogió la mejor parte. María había escogido lo mejor que ella podía escoger, valga la redundancia, y era sentarse a los pies de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos sentarse a los pies de alguien, en primer lugar, hermanos, en ese tiempo, en el tiempo bíblico, los grandes rabinos, los maestros de la ley, tenían sus discípulos. Cuando los rabinos iban a enseñar algo, generalmente sus discípulos se sentaban a escucharle. Eso quiere decir de que cuando alguien se sentaba a los pies de alguien, denotaba una obediencia a lo que esa persona iba a decir, una atención clara y directa a lo que esa persona iba a decir. En segundo lugar, también encontramos el sentido de la reverencia cuando hablamos de sentarse a los pies de alguien. Los rabinos estaban para enseñar la ley, para enseñar el Antiguo Testamento. Y cuando los rabinos se sentaban para hacerlo, los discípulos de los rabinos estaban atentamente escuchando a lo que el rabí iba a enseñar y a decir. Era algo sumamente especial. Es como cuando alguien está tan atento para escuchar la enseñanza de alguien. En ese tiempo, cuando un rabino escogía
a sus discípulos, los discípulos se sentían galardonados porque habían sido escogidos para ser enseñados por un rabino. En ese tiempo eran los rabinos quienes escogían a sus discípulos. Por tal razón, los discípulos reverenciaban mucho a su rabino, a su maestro. Y también vale la pena mencionar de que no cualquier persona llegaba a ser alumno o discípulo de alguno de los rabinos en ese tiempo. Nuestro Señor Jesucristo fue también conocido como un gran maestro. También muchos le llamaban rabí o rabino. Él tenía sus discípulos. Por eso que él tuviera 12 discípulos era algo muy común en ese tiempo. Pero también habían otras personas que se sentaban a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho 2 detalles de sentarse a los pies. Y en tercer lugar, sentarse a los pies de alguien denotaba obediencia a lo que esta persona decía. Los discípulos de los rabinos hacían y entendían lo que era enseñado por sus maestros, por sus rabinos. Y eso es lo que ellos obedecían, aprendían y hacían. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que antes de ser Pablo, conocido como Saulo, era un fariseo de fariseos. Dice la palabra de que él se sentaba a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue la persona, era un rabino muy conocido en ese tiempo en Jerusalén. Era muy famoso Gamaliel. Y Gamaliel fue quien enseñó al apóstol Pablo la ley. Antes de venir a Cristo, él era conocido como Saulo. Él tuvo su rabí, su maestro, su rabino, conocido como el gran Gamaliel. Pero también nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era conocido como un rabí, como un maestro. Pero su enseñanza iba más allá que cualquier otro rabino judío. Él iba más allá porque él era el Hijo de Dios. Toda su palabra era totalmente palabra de Dios. Pero encontramos entonces esta mujer llamada María, y dice la palabra de que ella se sentó a los pies de nuestro Señor Jesús. El versículo 39 una vez más dice lo siguiente: esta, refiriéndose a Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y esa es la clave. Ella se sentó para escuchar la palabra del Señor. Cuando hablamos de la palabra oír, hay un detalle muy interesante de la palabra oír. En la carta a los romanos, la palabra nos dice: la fe viene por el oír. Y a muchos leen en la versión Reina Valera, muchos leen: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la Biblia no dice así. Si ustedes leen bien, la palabra dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. El oír es un proceso. No solamente es escuchar un sonido, sino el oír conlleva la meditación, conlleva el poner atención, conlleva de una forma coloquial lo voy a decir, el rumear algo, que el pensamiento encuentre ejercicio en algo. Por eso dice la palabra: la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, que no es lo mismo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios produce el oír, y el proceso del oír, que es algo que ya vamos a hablar un poco más de cómo se genera, eso produce la fe. Entonces María se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra, porque ella oía su palabra. Entonces no solamente se refiere a que ella tenía capacidad de sus oídos para escuchar, no significa eso, sino que María tenía capacidad para escuchar internamente, para profundizar en su interior lo que Jesús decía, lo que Jesús enseñaba. Este proceso del oír, hermanos, es dado por el Espíritu Santo de Dios y se genera a través del Espíritu Santo de Dios.
Retomando lo que dice en Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce en nosotros la capacidad de oír, es decir, de meditar, de internalizar lo que Dios dice, y entonces eso produce fe. Estoy más que seguro que usted ha leído la Biblia en más de alguna oportunidad y usted siente que no ha habido ninguna, que tal vez usted considera que el Espíritu no le ha hablado en ningún área o en ninguna parte. Quizás uno lee a veces la Biblia solo de pasón, como decimos, pero estoy seguro que usted ha experimentado oportunidades cuando usted lee la palabra detenidamente, y un versículo puede ser, o dos, o tres, o todo un capítulo, que le llena su alma, que el Espíritu Santo le da a comprender lo que dice la palabra del Señor, y se produce ahí la meditación. Uno empieza a pensar constantemente, a meditar, un ejercicio mental en el cual hay concentración, y ese oír produce fe. Y esa fe entonces es inquebrantable, porque cuando el Espíritu Santo habla en nuestra vida, eso nadie nos lo puede quitar. Nadie puede arrebatar de nuestro corazón lo que la palabra de Dios ha puesto en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Ese es el oír. Entonces María oía la palabra de Jesús, oía la palabra de Dios. Entonces hay algunos aspectos de María que nosotros, aunque es mujer, nosotros como hombres también podemos aprender. Sentarse a los pies de alguien no solamente, como le repito, era estar junto a alguien, no. Sentarse era reverenciar, era poner atención y era dar obediencia a lo que esta persona tenía que enseñar. Y también María oía su palabra. El propósito de sentarse a los pies de Jesús, en el caso de María, era para escuchar su palabra. Trayendo esto a nuestro contexto, mis hermanos, nosotros también decidimos, aunque tal vez esa idea del rabino no lo tenemos nosotros con claridad, pero nosotros decidimos a los pies de quién nos sentamos. Algunos deciden sentarse a los pies de la televisión, por ejemplo, invertir grandes cantidades de tiempo en la televisión. Por lo tanto, ¿qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que rumean? ¿Qué es lo que hay en sus pensamientos? Lo que vemos. A los pies de lo que nosotros nos sentamos, eso es lo que nosotros pensamos, eso es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Algunos consideran y también se sientan a los pies del temor para escuchar siempre el temor. Y el temor empieza a gobernar nuestra vida, y el temor empieza a llevarnos por caminos que nosotros no queremos ir. Pero también podemos nosotros decidir, hermanos, sentarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y oír su palabra. Esto se hace por medio, en nuestro caso, de estar en la palabra del Señor. Por eso siempre se nos recuerda y se nos dice que es importante que nosotros leamos la palabra y que estemos en la palabra. Ese verbo estar, ¿verdad? Es muy similar al oír, o sea, permanecer en la palabra del Señor. Que cada uno de nosotros entonces decidamos: Señor, yo me quiero sentar a tus pies, sentarme delante de tu presencia y escuchar tu palabra, escucharte hablar, así como dice ese canto: quiero escuchar tu dulce voz. Estoy aquí para escuchar tu palabra. Hermanos, es tan sabroso, si podemos decirlo, cuando el Espíritu Santo nos habla en nuestra vida y nos ministra a través de la palabra del Señor. La Biblia, como dice en Santiago, viene a ser como un espejo, que nosotros, así como nosotros todos los días pasamos por el espejo, ¿verdad? Es algo, ya es una rutina. Todos en la mañana, aunque sea, pasamos rapidito por un espejo. Y si no pasamos en la casa por un espejo, al menos en el espejo de algún carro nos vemos. Pero como sea, buscamos cómo vernos y vemos cómo está nuestro rostro. De igual forma, cuando nosotros venimos a la palabra, dice la palabra en Santiago, viene a ser como un espejo a nuestra alma,
a nuestro espíritu, que está reflejando lo que hay en él. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando vemos nuestro rostro en algún espejo y vemos que algo está mal, algo está sucio, tal vez algún cabello mal puesto, lo movemos. De nada sirve, dice la palabra en Santiago, si alguien se ve en un espejo, se va y se olvida de lo que él vio. De nada sirve. De nada sirve llegar a la palabra del Señor y no meditar y no obedecer la palabra del Señor. Pero María, esta mujer, había escogido la mejor parte y ella se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. María tenía una hermana llamada Marta. Marta era muy diferente a María, ya que dice la palabra en el versículo 40 que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y también en el versículo 41 Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene una lucha constante. Estoy seguro que estamos en medio de esa lucha. A veces estamos teniendo con muchas cosas que hacer. Son responsabilidades que también Dios mismo nos ha entregado en nuestras manos, en nuestro trabajo. Tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo. Tenemos que hacer lo que nosotros somos llamados a hacer. Pero hay momentos en los cuales sentimos que estamos lejos o apartados de Dios. Y decimos: ¿cuánto yo necesito estar apartado, a solas con el Señor? Y cuando estamos a solas con el Señor, decimos: Señor, yo no te dejaré, no quiero que esto pase. Y estamos en una lucha constantemente entre las responsabilidades que nosotros tenemos y también el estar a solas con el Señor. Pero el Señor también desea de que en todo momento nosotros podamos vivir en una quietud. Estemos con Él a solas o estemos en nuestras responsabilidades, el Señor desea que estemos conectados con Él. Aunque Él dice unas cosas precisas acerca de Marta. Y Él dice: Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La palabra preocupación es la palabra clave en esa parte de este versículo 40. Ella se preocupaba con muchos quehaceres. Los quehaceres no traen preocupación. El que se preocupa es uno, porque los quehaceres tenemos que hacerlos. Pero muchas veces la abundancia de quehaceres traen a nuestro corazón un sentido de preocupación. En el caso de Marta, en comparación a María, lo que el Señor Jesús desea, o lo que la palabra nos desea dejar en claro, es de que Marta se preocupaba más de cosas que no eran lo necesario o lo prioritario. Que cuáles eran las cosas prioritarias que hacía María, que Jesús le dijo: esto es lo necesario que hay que hacer. Sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra. Generalmente en la preocupación de los quehaceres no logramos escuchar, no logramos llegar al proceso de oír la palabra de Dios. Por eso muchas veces cuando nosotros nos encontramos muy preocupados en los quehaceres, nuestro nivel de fe está sumamente limitado. Sentimos que no tenemos fe para creer, para abrazar la palabra del Señor, para creer que Dios puede hacer lo que Él ha dicho que puede hacer. Entonces esto yendo tan contrario, Jesús le dijo en el versículo 42: pero solo una cosa te es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Los quehaceres de nuestra vida, hermanos, las preocupaciones, eso rápido pasa o puede ser quitado. Pero lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón a través de su palabra, eso nadie ni nada se lo puede quitar. Por eso es que María y Jesús la felicitó a María, porque dice: María ha escogido la buena parte. Hay cosas que son muy buenas, los quehaceres son muy buenos, pero hay cosas excelentes. En este caso, estar a los pies de Jesús era algo excelente.
Y todavía aún mejor, oír su palabra. El proceso de meditación, de poner atención, el proceso de llevar el pensamiento a que trabaje. Esa era la buena parte que el Señor Jesús deseaba que Marta también recibiera, pero no la recibió por los constantes quehaceres. Pero hermanos, que cada uno de nosotros podamos decidir sentarnos a los pies de Jesús, sentarnos a los pies del Maestro y oír su palabra. Que cada uno de nosotros podamos meditar en la palabra del Señor y que esa palabra sea en nuestro corazón vida y vida en abundancia. Para finalizar, les cuento la historia de un hombre que vivió en el siglo XIX, muy conocido por su trabajo entre los niños huérfanos. Él se llamaba Jorge, en inglés George. Y él tenía una forma peculiar de ir a la palabra del Señor y en oración. Él decía: yo me quedo corto siempre en la oración. No sé qué orar, no sé qué decir. Y él recomendaba entonces, él le dijo: Señor, ayúdame a poder pasar tiempos constantes contigo, de calidad. Tiempos en los cuales tú hables a mi corazón y en los cuales yo reciba tu palabra y pueda oír tu palabra. Y fue así como Dios le fue enseñando y el Espíritu Santo le fue mostrando de que no solamente orando él debía pasar por largas temporadas cuando él no hallaba ya ni qué decir, sino que lo invitaba a que estuviera en la palabra, a que leyera y extrayera la palabra. Cuando este hombre menos sentía, él oraba ya a través de la palabra. Leía la palabra y él ya estaba orando. Por ejemplo, en un texto como esto, ¿cuál puede ser nuestra oración? Señor, te pido que me des un corazón como el de María. Te pido, Dios, que tú me enseñes a sentarme a tus pies y escuchar tu palabra. Yo quiero escuchar tu palabra, Señor, porque he entendido que esta es la mejor parte. Dios mío, habla mi corazón, porque yo estoy dispuesto a escucharte. Y ahí nosotros podemos estar en comunión delante del Señor. Y este hermano decía: cuando yo menos sentía, ya estaba en la presencia del Señor, en una linda y estrecha comunión. Y así hacía día tras día, día tras día. Este hermano fue muy famoso porque Dios lo usó para bendecir a cientos de miles de niños huérfanos en Inglaterra. Él era un hombre de oración y un hombre de comunión con el Señor. Dios le respondió a él tantas veces que hay en su diario, hay tantas respuestas a las oraciones que Dios le proveyó de todo lo necesario para cubrir las necesidades de todos los niños huérfanos que llegaban a esos orfanatorios, que después que se convirtió en algo tan grande que Dios bendijo a este hombre llamado George. Hermanos, de igual forma cada uno de nosotros, que nosotros podamos sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. Que escuchemos de primera mano la palabra de Dios a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, y eso sea como miel, como algo dulce a nuestro paladar. Que lo interioricemos y que nosotros andemos siempre vigorizados en nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por medio de una predicación, por medio de la lectura de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Es como llega el oír a nuestra mente y a nuestro corazón, y ahí se produce la fe. Por lo tanto, hermanos, vivamos en la palabra del Señor. Sentémonos a los pies de la Biblia, sentémonos a los pies de la palabra de Dios, y escucharemos cosas que tal vez hasta este momento no hemos escuchado. Porque dice la palabra del Señor que aquellos que aman al Señor, hay cosas reservadas para ellos, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, están reservadas para aquellos que aman al Señor. Por lo tanto, hermanos, clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni conoces. Pero lo necesario es clamar, es estar en la palabra. Marta, estoy seguro que no comprendía muchas cosas que María sí comprendía. Y la diferencia no era en el intelectualismo, no era en la parte intelectual. La diferencia estaba en qué parte María había escogido. Y que cada uno de nosotros escojamos el estar sentados a los pies de Jesús y el oír su palabra. Dicen amén, hermanos. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor Jesús.